Bendiciones a todos. Qué hermoso escuchar a Dios en ustedes y ver lo que Él está creando. Hay una escritura en el libro de Isaías que dice que somos plantío de Jehová y es precisamente lo que somos. Él nos sembró, Él nos cultiva. Jesús dice, mi Padre es el labrador. Ah, pero necesitamos que se haga la conexión, ¿no? De que no es un labrador, sino es mi labrador. Él no solamente me dio vida, Él está cultivando esa vida en mí, en ti, en cada persona. Y conforme se lo permitimos, aprendemos a vivir permitiéndole hacer su trabajo, pues nos trae a vivencias divinas maravillosas que están destinadas o diseñadas y destinadas para hacernos participantes en lo que su corazón anhela. El anhelo del corazón de Dios es que ninguno se pierda, es que todos procedan a aceptar la invitación de ser hechos hijos de Dios en la semejanza de Jesús. Es muy importante que en nosotros se rescate esa nomenclatura, hijos de Dios, que no tenga la connotación cultural, ¿no? Todos somos hijos de Dios porque somos seres humanos. No, Señor. Los hijos de Dios, Él los engendra en el Espíritu y les da su naturaleza y eso es lo que nos constituye hijos y luego esa naturaleza desarrolla en la semejanza de Jesús. Y bueno, vamos a dar gracias por lo que hemos recibido. Yo estuve conmovidísimo, había completamente olvidado la producción de ese video de la historia de estos muchachos con Ágape y me fue muy hermoso recordar cómo Él nos va dando claridad, ¿no? En su corazón y que nos invita a vivir eso. Ágape es quien Él es y por eso no importa en qué condición lleguemos a Él, Él se goza por lo que Él va a hacer. Si él, quieres darle gozo a Abba, permítele que Él haga su trabajo en ti y Él lo va a disfrutar. En eso se deleita, ese es su gozo, producir en nosotros la semejanza con Jesús, su verdadero anhelo. Y bueno, vamos a dar gracias por lo que Él va a abundar en este aspecto a nuestras vidas. Abba es con gozo y gratitud y libertad que podemos hoy acercarnos a tu mesa como hijos, aceptos en el amado Jesús. Gracias porque antes de la fundación del mundo nos escogiste en ti, de manera individual. Nos llamaste por nuestro nombre y nos predestinaste para ser adoptados hijos tuyos por el puro afecto de tu voluntad. Y habiendo reconocido tu corazón, tu amor, tu gracia, tu misericordia, hemos aceptado esa invitación, hemos unido nuestro corazón al tuyo para ser hechos tus hijos. Y tú estás obrando para no solamente darle fin a nuestra existencia humana en la cruz con Jesús, sino renacernos de tu simiente y criarnos, crecernos, cultivarnos en la semejanza del hermano mayor de esta familia, Jesucristo. Gracias, Padre, porque hoy se trata de ágape, de gozarnos en lo que ya has hecho, de gozarnos en lo que estás haciendo, aunque al presente, cuando estás obrando en nosotros, haya tribulaciones,
que enfrentamos, porque todavía no sabemos vivir divinamente todas las cosas, pero luego produces en cada uno de nosotros un fruto apacible de justicia. Y hoy solamente decimos, Padre, gracias. El pan de este día nos lo das hoy, el pan vivo, el pan que Jesús es. Y venimos a recibirlo con humildad y mansedumbre, en fe. Amén. Bueno, hay tanto que está albergado en el corazón de Dios para ti. Ahora, cuando menciono eso, te invito a que lo visualices, no como regalitos que te tienen en el árbol de Navidad del cielo cuando llegues allá, sino como el papá que está presente en tu espíritu y que anhela que tú participes de lo que él ha preparado desde la eternidad para vivir contigo. ¿Sí? Eso, por ejemplo, yo recuerdo ahorita mi hijo mayor, antes que aprendiera a hablar un idioma conocido, él de chiquito hablaba y hablaba mucho, pero nadie le entendía, ¿no? Hablaba en lenguas. Pero hablaba, o sea, no era un balbuceo, eran unas conversaciones que se aventaba, se sentaba en mi regazo y platicaba conmigo y me hacía muecas y señas y ademanes y yo le contestaba y él volvía a contestarme y me decía a mi esposa, ¿por qué? Vaya, míralo, cómo platica. Le digo, sí, yo no entiendo ni papa, pero él está diciéndome cosas, ¿no? Pero mi anhelo era poder tener una conversación donde los dos entendiéramos, ¿sí? Y obviamente esas conversaciones se han dado y se dan y son de mucho gozo y son un tesoro. Bueno, visualiza a Abba anhelando que tú, que yo, que cada uno crezcamos en la naturaleza divina, en lo que ya somos, porque eso es muy importante, el registro de quién ahora eres, de la nueva creación que eres en tu espíritu. Y hay muchos ágapes donde Dios nos ha hablado al respecto y el trabajo del Espíritu Santo es llevarte a esa transición de identidad. Que ya no te aceptes, te reconozcas ni de ninguna manera te permitas identificarte en tu origen humano, porque eso se acabó. ¿Sí? Y el que no ha entendido eso, bueno, permítale a Dios mostrarle esta verdad, que está perfectamente registrada en la escritura y necesita ser revelada a tu corazón. Sí, yo pasé por ejemplo, uno de los capítulos precisos que registran esta verdad es Romanos capítulo 6. Y yo recuerdo de chamaco me llamaba la atención, de joven después me lo memoricé y lo repetía y lo repetía y lo repetía, porque pensaba que de esa manera yo iba a poder descifrar, ¿no? Cómo estaba la cosa en mi ignorancia pasada. Pero cuando el Espíritu empezó a revelarme el contenido de la verdad y cómo se aplica a mi vida y a la tuya, pues ahí vino esa transición, ¿sí? Porque el Espíritu Santo no te lleva a ver una película para que luego se te olvide. No te habla sermones para que te entren por aquí y te salgan por acá. Dios no pierde su tiempo, no desperdicia su palabra. Él es muy claro en eso. La palabra que sale de mi boca irá, saldrá, irá y hará aquello para lo cual le envié. Entonces, cuando mi corazón no estaba receptivo a Dios, porque yo lo estaba suplantando con
el engaño de que si yo estudiaba la Biblia, si me la aprendía, con eso yo iba a tener sabiduría, ¿verdad? Pues entonces no había lugar para Dios, era la escritura y yo. Pero así no funciona la cosa. Por eso Jesús le dijo a los sacerdotes israelíes, escudriñen la escritura porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Fíjese cómo él lo dijo. Pero, en otras palabras, no, allí no está la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida eterna. ¿Qué te parece? ¿Sí? Entonces, de ninguna manera minimizamos el valor de la escritura, realmente lo elevamos tremendamente. Pero cuando el Espíritu Santo te muestra y te lleva a entender, porque Él es el Espíritu de revelación que el Padre nos da, Efesios capítulo 1, para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, entonces te gozas en la Escritura, pero con Él, porque el único que puede mostrarte la verdad vivificante que está en la Escritura es el Espíritu Santo. Y bueno, en Romanos capítulo 6, el Espíritu me ha llevado múltiples veces y cada vez que me regresa ahí me vuelve a mostrar más ampliamente, más claramente, más precisamente esta maravillosa verdad de cómo en el instante en que tú le abrimos el corazón a Jesús, Dios efectuó lo que allí se denomina como el bautismo en Cristo. ¿Sí? Y el bautismo en Cristo es la acción del Padre para fundirte con Jesús, para hacerte uno con Él. Pero eso ocurre en el punto de su muerte. ¿Sí? Y la razón por la que ocurre en el punto de su muerte es porque en su muerte Jesús fue hecho pecado. Isaías 53 dice, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y luego el Espíritu Santo dice, por nosotros le hizo pecado. Así que en la cruz Jesús, cuando fue cargado de pecado, no fue un bulto de pecado que le fue puesto, sino que su cuerpo físico fue hecho pecado. Y entonces, hecho pecado, ocurrió uno de los juicios de Dios más importantes, que es el juicio sobre el pecado. En Romanos capítulo 8, el Espíritu Santo abunda en los primeros versos y dice que lo que la ley no pudo hacer, cambiar la conducta del ser humano, hacerlo recto, hacerlo justo, y dice, por cuanto era débil por la carne, o sea, no era efectiva la ley por la naturaleza humana. Le puedes decir al humano, no mates, pero quiere matar. No robes, pero quiere robar, lo trae adentro. No mientas, pero miente, lo trae adentro. Es su naturaleza. Lo que la ley no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, lo hizo Abba, en la carne de su Hijo. Porque en la carne de su Hijo juzgó al pecado y condenó al pecado y destruyó al pecado. Eso es lo que ocurre en la cruz. ¿Sí? Jesús es hecho pecado, el juicio sobre el pecado es realizado, la condena es dictada y la sentencia es dictada y llevada a cabo en la ejecución de ese cuerpo de pecado. La paga del pecado es muerte y la paga fue efectuada. ¿Sí? Y por tanto, ese es el corazón de nuestra redención.
Pero esa redención que fue efectuada a favor de todos, desde Adán hasta el último de sus descendientes, no se hace efectiva en el individuo hasta que esta persona de manera voluntaria acepta recibirla. Y por eso es que a todos tiene que hacérsele saber la justicia de Dios. ¿Qué hizo Dios a tu favor? Porque no hay un ser humano en la tierra hoy que sea culpable de ser humano. ¿Lo viste? Así nació, lo heredó. Entonces, Dios no va a juzgar a los hombres por haber hecho lo que su naturaleza les impone. Esos pecados están pagados. Y no se puede cobrar dos veces. El juicio venidero para los que rechazaron la redención es sobre eso, te hice justicia, pagué todos tus pecados, te invité a ser miembro de mi familia y no quisiste. Entonces, ahora esta es la consecuencia de tu elección, porque tú no eres víctima de Adán y de Eva ya. Yo te hice justicia. Así que estamos yendo poco despacio con el fin de llegar a un punto muy importante que el Espíritu Santo quiere mostrarnos hoy, pero es muy importante estas piezas, ¿no? Hecho hijo por nacimiento requiere de ser deshecho hijo de Adán. No pueden coexistir, no vas a tener personalidad múltiple como hijo de Dios, ¿sí? Entonces, esta acción de Dios de bautizarte en Cristo en su muerte, como lo esclarece el Espíritu Santo en Romanos capítulo 6, es con el fin de que cuando Jesús era pecado y se juzgó el pecado, tú, sujeto de pecado, tu ser humano, fuese integrado a ese mismo juicio, a ese mismo proceder del trono divino. Y fueses condenado juntamente con Jesús, muerto juntamente con él. Y la importancia de esa muerte con Jesús es libertad, lo cual el Espíritu Santo declara en Romanos 6:6, cuando dice, sabiendo esto, lo voy a personalizar, que mi viejo hombre, mi ser humano, fue crucificado juntamente con él, a fin de que mi cuerpo de pecado sea destruido y como producto de eso yo ya no sea esclavo del pecado. ¿Sí? Romanos 6:7 dice, y por cuanto he muerto, he sido justificado del pecado. ¿Te das cuenta? Lo cual es muy diferente a las enseñanzas humanas que muestran la muerte sustituta de Jesús. Mira el problema con eso. El problema con eso es, y yo así creía, ¿no? Jesús murió en mi lugar. Entonces, si Él murió en mi lugar, yo sigo siendo lo mismo que era. ¿Y cómo me zafo de ser eso? No hay salida. Estoy encerrado en ese origen adámico, en esa condición humana. Sigo siendo un esclavo. Y como personas, he escuchado a personas decir, yo soy pecador salvo por gracia. Pues ¿de qué fuiste salvo? Porque sigues en lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces estamos hablando, para que todos estemos claros,
en que esta verdad tiene que ser registrada. Es como lo que Rebe nos compartía, ¿no? En el ágape anterior, que para ella una de las cosas claves que Dios ha hecho es mostrar la importancia de la transcripción de la verdad en la escritura a las tablas de su corazón, lo cual hace el Espíritu Santo. 2 Corintios 3 así lo dice. Entonces es esto que quede registrado por el Espíritu Santo en tu corazón, en el mío, que yo ya no soy hijo de Adán, tú ya no eres hijo o hija de Adán, porque ocurrió esto. ¿Te das cuenta? No es nada más porque yo digo, es porque Dios me bautizó en Cristo, me unió a Él en su muerte, juntamente con Él me juzgó, me encontró culpable, ejecutó la sentencia de su ley, morí juntamente con Jesús y por lo tanto soy libre de eso. Ya, pasado. Fui al juicio y salí culpable. Ah, pero aquí ocurre entonces lo hermoso. No me quedé allí, porque una vez unido a Jesús, cuando Él fue resucitado, ¿qué pasa? Soy resucitado juntamente con Él. Y así como Él murió al pecado una vez por todas y no muere más, así también cuando tú y yo somos resucitados juntamente con Él, ya no tenemos nada que ver con el pecado. Y aquí, si todavía no has sido renovado en tu entendimiento, vas a batallar, ¿no? Porque, pero entonces esto, pero entonces aquello, y el enemigo te va a saturar de dardos de fuego, argumentando un montón de cosas. Y déjame compartirte el testimonio de Dios en mí al respecto. Si yo batallé aquí terriblemente, ¿no? Hasta que, en lugar de estar argumentando, aprendí a escuchar. Porque esa es la solución. Cuando se te desatan argumentos, tú tienes que aprender a elegir si le das paso a los argumentos o traes todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10. ¿Sí? Le das paso al argumento, vas a ir a patinar y a rebotar. ¿Sí? Porque el engañador te provocó y ya estás en su red. Y algunos salen de allí, a mí me pasó, salimos de ahí con más argumentos y ahí es como se crea la doctrina de error, porque empezamos a tratar de inventar soluciones humanas para explicar la escritura, ¿no? O por ejemplo, alguien dice, lee la escritura que dice Dios, sed santos como yo soy santo. Y luego dice, bueno, hermanos, esa es la meta, pero no la realidad. ¿Te das cuenta? Es espíritu de error, eso es un engaño. Pero eso es aceptable al entendimiento humano, ¿no? Bueno, pues qué bueno, hermano, que me lo dijo, porque yo estaba preocupado. Entonces no hay problema, no hay problema, usted siga pecando, siga siendo insanto, porque esa es la meta. ¿Qué cosa? Entonces lo mismo es en tu crecimiento, y esto es personal, porque esto ocurre cuando andas en el trabajo, estás en tu casa,
estás aún en el sueño a veces, algunos son atormentados con dardos de fuego, ¿no? Y como quiera que te suceda, todos tenemos que aprender a rechazar los dardos de fuego y la instrucción del Espíritu Santo es clarísima. Efesios capítulo 6 dice, sobre todas las cosas, toma el escudo de la fe, con el cual apagas los dardos de fuego del maligno. A ver, ¿cómo es eso? Pues me he visto, ¿no? De la armadura de Dios, lo recito, lo digo. Bueno, pues pruébale por ahí si quieres, pero no funciona. Es más práctico, es más tangible la practicidad de tomar el escudo de la fe. ¿Qué es fe? Fe es la virtud divina que Dios me da para creerle fiel conmigo, comprometido conmigo a cumplir lo que me ha prometido. Eso es fe. ¿Sí? ¿Cómo la recibo? Viene por oír. ¿A quién? Entonces hemos inventado esta frase, ¿no? La palabra de Dios y lo sinonimizamos con la Biblia. Entonces léete la Biblia. Ajá. ¿Y el Espíritu Santo qué? La instrucción de Jesús fue, cuando yo me vaya, ustedes dedíquense a leer la Biblia. ¿O fue, vendrá el Espíritu de verdad y Él te va a guiar a toda verdad, porque no va a estar nada más contigo como yo he estado, sino que va a estar ¿a dónde? En ti. Por supuesto que el Espíritu Santo va a trabajar con lo que está escrito. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada, no fue inspirada. Es inspirada tu espíritu por Dios. Y es útil para las 4 operaciones del Espíritu Santo. Revelación, redargüimiento, corrección, instrucción en justicia. Bueno, regresemos al cuadro que Dios está armando, ¿de acuerdo? Hijo por nacimiento, pero espérate tantito, porque no puedes nacer de Dios sin antes, ¿cómo diríamos? De nacer de Adán. ¿Se vale? De nacer. Por decir, morir al origen adámico. Y eso es lo que ocurre en el bautismo en Cristo. Entonces, esa verdad es maravillosa, es poderosísima, es fundamental a nuestro ser hijos de Dios. Ahora viene el asunto de, bueno, ¿y cómo y cuándo ocurre eso? Pues el cómo es cuando tú le abres el corazón a Jesús. El cómo es, Dios lo hace en tu espíritu, es un asunto de tu espíritu. Él te quita el corazón, el espíritu humano, y te da el corazón de hijo. ¿Sí? Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Cuándo es en el instante en que tú aceptaste a Jesús en ti? Fíjate la diferencia entre si yo creo en Jesús, yo le invité a Jesús a que entre a mí. Y muchos tenemos que vivir correcciones al respecto en nuestro asunto, porque decimos, no, hermano, yo recibí a Cristo hace X tanto tiempo, ¿no? Qué bueno, pudo ser absolutamente el momento de tu renacer, pero nos quedamos sin entendimiento. Yo hoy entiendo que a los 4 años de edad fui bautizado en Cristo, pero a los 4 años de edad no lo entendí, ni a los 15, ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40. ¿Te das cuenta? Me pasó una cosa aquí adentro, maravillosa. De eso sí me acuerdo.
Pero mi entendimiento de eso que me pasó no vino hasta muchos años después. Y por lo tanto, la vivencia y el desarrollo de eso que Dios hizo en mí, pues estuvo allí latente. Es como una semilla, ¿no? Una semilla puede estar latente por milenios. Así que hazte el favor de asegurar que en ti está clarísimo por el Espíritu Santo la destrucción de tu origen adámico y la institución de tu origen divino, ¿sí? Porque allí de eso depende tu crecimiento. El que no tiene ese fundamento, pues en realidad no ha crecido en la semejanza de Jesús. Crecemos en muchas cosas, ¿no? Conocimientos, esto, aquello, trabajos, en fin, pero cada vez nos vamos alejando más de Jesús, porque estamos invertidos en hacer cosas, no en vivir comunión. No se puede. Y por eso el Espíritu Santo sencillamente lo declara en Gálatas 4 diciendo, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Aunque, fíjate, el contraste, ¿no? La dicotomía. Aunque es señor de todo. Es señor quiere decir dueño. Es heredero, es dueño, es hijo. Pero como no entiende, pues vive como esclavo. Y eso es obviamente un estado no deseable, muy triste, donde demasiados hijos de Dios hemos sido vejados, avergonzados, en fin, por no saber. Y nuestro papá ya lo dijo, mi pueblo, mi familia fue vendida porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Pero en el lenguaje divino, conocimiento es vivencial exclusivamente, no teórico. No, no es algo etéreo, abstracto, no, señor. Tiene que ser vivencial. Cuando lo vives, lo conoces. Cuando se te abren los ojos, no conoces nada todavía, nada más estás viendo. El Espíritu Santo te alumbra el entendimiento, que bueno, eso es una invitación para que aceptes vivirlo. A mí me pasaba que recibía revelación y a eso le llamaba conocimiento, entonces me iba a hablar, ¿no? Ay, mira la revelación, todo animado. Pero mi vivencia, pues, no estaba. Y entonces eres como címbalo que retiñe, puro ruido, como una nuez vana, ¿no? Que está grandota, la abres, no tiene nada dentro. Y es una tendencia humana, pero conforme venimos a crecer en lo divino, entendemos, yo no puedo crecer por mi cuenta. Lo que te mostraba nuestro padre, hermana Cira, es tan importante, ¿no? Vivir la infancia divina. No te la puedes brincar. No te la puedes brincar. Y eso empieza en ese momento del renacimiento. Y ahí espera, ese momento espera. No es cronológico. No es porque pasen los años y pues ni modo creciste como bodoque, pero y creciste. No, señor. El único crecimiento que va a haber es en la semejanza de Jesús y el crecimiento lo da Dios. ¿Sí? Por lo tanto, sigue un estricto control de calidad, porque Él está haciendo el trabajo. Bueno, entonces podemos entender la importancia de que en el momento de renacer, lo que sigue es que la persona reciba entendimiento de cómo vivir ahora lo que es. Y para ello necesita
permitirle al Espíritu Santo empezar a hacer su trabajo y entenderse en esos servicios divinos que le son provistos y empezar a comprobar y crecer por comprobación. Que todo lo que Dios habla a su corazón, Él tiene el poder de cumplirlo sin el esfuerzo del participante, con la sola disponibilidad y disposición de su corazón para permitirle a Dios hacer lo que Él va a hacer en él o en ella. Eso está fácil, porque así lo determinó Jesús. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera, ¿no? Bueno, entonces, vivir lo que soy obedece a que yo, tú, de manera individual, le permitamos al Espíritu Santo registrar en nosotros estas acciones de Dios que nos constituyen hijos. ¿Sí? Y la razón de estar en esto en el día de hoy es porque traemos una serie de problemas, de cosas que nos estorban, de nuestro pasado en ignorancia, pero que nos ha afectado muchísimo. Estructuras racionales, nuestra manera de pensar, de creer, que estorba la obra de Dios. Por eso Jesús dice, si no te vuelves y te haces como un niño, no entras al reino de Dios. Él no estaba poniéndola difícil, estaba realmente haciéndolo más fácil. Pero el que quiere defender sus logros humanos en estudios, en esto, como era, por ejemplo, Saulo de Tarso, ¿no? Cuando él da el listado de todos sus logros humanos, pues es impresionante, un gran currículum vitae, ¿no? ¿Y qué dice? Pero todo eso, te das cuenta del proceso, todo eso que para mí era ganancia, ahora está en el valor de estiércol, con el fin de ganarme a Cristo. ¿Y tú crees que tú vas a ser la excepción o yo voy a ser la excepción de ese trato divino? No, el papá es parejito. No hay consentidos, aunque yo bromeo con algunos de mis hermanos y les digo que son consentidos, ¿no? Pero no hay consentidos. Hay paciencia en nuestro Padre, hay misericordia. Él no sufre, pero el crecimiento que Él da ocurre estrictamente por este proceso de que la verdad sea escrita para que yo la pueda vivir. No puedo vivir lo que no está escrito en mí. Puedo tener eventos donde Dios me comprueba cosas, pero es muy diferente un evento, por ejemplo, donde te toque vivir la compasión de Dios hacia una persona, ¿no? Pero en el próximo evento vives orgullo. Entonces, no eres compasión todavía, ¿sí? Y Dios no es variable. Él no un día, no es hormonal, ¿no? No un día está de buenas y otro día está de malas. Y quién sabe cómo lo agarres y así te va a ir. No, Él es lo que Él es siempre. Y ser hechos hijos de Dios es ser traídos a esa misma perfección de ser. Entonces, fíjate el trabajo que nuestro Padre está llevando a cabo en ti y en mí para hacernos hijos funcionales en la semejanza de Jesús. Por eso, en esto que estamos describiendo del bautismo en Cristo, el origen de nuestro ingreso a la familia divina
Es solamente el primer paso, pero es un paso enorme porque al nacer de Dios ya está establecida la naturaleza que vas a desarrollar, ¿no? Un nopal nace nopal y crece nopal, ¿o no? No cambia a medio vuelo y se vuelve otra cosa. Ya nació nopal, es nopal. Ya nació adámico, es adámico. Primera de Corintios 15 dice, los que vienen del terrenal de Adán son terrenales. Ese es su origen, eso es lo que son. Y por eso está la intervención divina. Y eso es la justicia de Dios. ¿Te das cuenta? La justicia de Dios es no dejarnos como víctimas de lo que Adán y Eva eligieron al inicio. Pero hay que vivirla, ¿no? Y si no se registra en mi corazón, pues vivo ignorante de que ya, como yo les comento, ¿no? Y Abba me ha enseñado a no estarme lamentando del pasado. Y él lo dice en su palabra, nunca digas que los días de ayer fueron mejores que los de hoy, porque en esto no hay sabiduría. Uh, la promesa que nos rige a nosotros es, los justos serán como la luz de la aurora que va perfeccionándose hasta que el día sea completo. O sea, para ti, para mí, la cosa se está poniendo mejor y mejor y mejor y mejor. Y el que vive fe, vive eso. ¿Sí? Bueno, a los 4 años, renací. Y me quedé en ignorancia por décadas, buscando ser un buen cristiano, fallando terriblemente. Y en su gracia y su fidelidad, porque Abba no va a fallarle a nadie. Al que toma por hijo, lo va a hacer hijo, en amor, lo cual no entendemos, porque nosotros entendemos a la fuerza, ¿no? En el lado humano, tú eres mi hijo y vas a hacer lo que yo te digo. Y eso es a la fuerza, eso es satánico. Dios no obliga, Dios convence. Y aquí está Él trabajando en mi corazón, haciéndome su hijo, y wow, qué cosa tan diferente. ¿Sí? Y cuando yo les escucho a ustedes empezar a hablar como hijos, a entenderse como hijos, wow, qué cosa tan gloriosa. Pero ahora viene la parte que el Espíritu Santo anhela traer a nuestras vidas, y es tiempo de vivir lo que eres. Es tiempo de vivir lo que ya eres. En esta palabra, el que oiga el Espíritu Santo y reciba la invitación que Él haga a tu corazón, está incluido la próxima fase de tu crecimiento como hijo. Y no importa dónde tú te veas, ¿sí? Porque esta es parte de nuestro problema, es nosotros vivimos calificándonos, comparándonos, juzgándonos, acomodándonos y queriendo estar aquí o queriendo estar allá. Y el Espíritu nos advierte en la Escritura que no hagamos eso. De hecho, lo dice afirmativamente, nosotros no somos de los que se comparan a sí mismos consigo mismos, etcétera, etcétera.
abandona esa práctica de estarte midiendo, de estarte juzgando, de estarte calificando, porque eso es darle lugar al enemigo en tu vida. Si yo les pregunto ahorita, ¿cuántos quieren vivir engañados por el diablo? ¿Cuántos levantan su mano? Pienso que nadie, ¿no? Pero la realidad es que estamos permitiéndole que nos esté engañando cuando en lugar de ocuparnos de nuestra vocación, y solo hay una para todos, es idéntica, es ¿cuál es nuestra vocación? Es ser hechos conformes a la imagen de Jesús. Estar en eso, ¿sí? Nuestra vocación es, Abba, hazme como mi hermano Jesús es. Cúmplelo en mí. Cuando no estamos en eso, pues es fácil, somos presa fácil del engañador, ¿no? Que te ofrece espejismos, ¿no? Titulitos, esto, mira, tú puedes ser esto, tú puedes ser aquello. Como le dijo a Adán y Eva, van a ser como Dios. Cuando en toda la creación ellos eran la única imagen de Dios. Entonces, tú y yo, amado hermano, hermana, eh, ya renacimos. Ahora, ocúpate de que eso se establezca en ti. Y permítele al Espíritu Santo trabajar ese fundamento eterno. Esto tiene que quedar tan establecido en nosotros, en cada uno, por obra de Dios, que ya no haya cómo movernos de ahí. ¿Tú te imaginas a Jesús dudando su identidad? ¿Eh? Que porque el diablo se le apareció en el desierto a retarlo, si eres hijo de Dios, a poner en tela de duda su identidad, si eres hijo de Dios, haz esto, haz aquello. Que él dijo, oye, y si yo no hago lo que él dice, entonces no soy hijo de Dios. Es absurdo. ¿Te das cuenta de la tontería que el diablo le ofreció a Jesús? Le muestra los reinos de la tierra y la gloria de ellos y le dice, todo esto es mío y a quien yo quiera se lo doy. Si tú postrado me adoras, te lo voy a dar a ti. ¿Cómo crees que oyó eso Jesús? Vaya, casi me imagino su carcajada, ¿no? Tú me ofreces a mí, qué cosa, muchacho. Esta basura. No. Bueno, esa certidumbre de quién eres como hijo o hija de Dios tiene que establecerse en tu vida, en la mía, para vivir de allí, ¿sí? Vivir lo que somos. Sin ello, estamos patinando. Y se nos van los años, ¿no? Y no hay crecimiento en la semejanza de Jesús. Hablamos porque oímos cosas y vivimos eventos con Dios, pero como dije, el hecho de que un día participes de la paz de Dios, es muy diferente a hacer paz con Dios. ¿Te das cuenta? Crecer en la semejanza de Jesús es venir a ser lo que Él es. Y para que también se rompa este engaño de que, me falta mucho, imagínate si tú piensas así, ya tienes más de 50 años de edad, ¿no? Pues ya se te acabó el tiempo. Porque ya cómo le haces, ¿no? No, no, si yo hubiera sabido esto allá atrás, hermano, pero pues ya, mire, yo ya casi me voy. Pues sabes que a dónde vas, si eres hijo,
Vas a eso, a crecer en la semejanza de Jesús. Pero se trata de hacerlo aquí, de permitirle a nuestro Padre lo que su corazón desea, llenar esta tierra de su gloria contigo y conmigo, fructificando en la semejanza de Jesús. Así que dejemos los juegos, dejemos las costumbres. Sí, es tremendamente triste cuando todo lo volvemos una costumbre más, para sentirnos mejor. Yo vivo en la calle de la amargura, pero cuando me conecto, como un ejemplo, me siento mejor. Entonces me conecto para sentirme mejor, pero regreso a la calle de la amargura. Amado hermano, hermana, ¿qué pasa? O sea, ya estuvo suave, pues. Y hablo a los que hemos ya caminado. El que está ingresando requiere de que los que hemos caminado un poquito podamos ser la evidencia, el testimonio de, mira, amado hermano, qué bueno que llegaste a la familia de Dios. No te atores. No te me atores en tonterías. Tú necesitas comprobar que eres hijo, permítele al Espíritu Santo hacerlo, vive. Para mí mi gozo es que eso suceda, que no haya más testimonios de que, ¿sabe qué, hermano? Cuando yo tenía 4 años de edad, renací, me vengo a dar cuenta a los 80. Ahí nos vemos, les cuento cómo siguió la cosa. No, yo quiero, anhelo, porque sé que es el corazón de nuestro Abba. Que los niños en edad terrenal renazcan y crezcan en la semejanza de Jesús y lleguen a su adolescencia, juventud, fructificando en lo divino. Pero ¿sabes quién se lo está negando? Nosotros. Nosotros se lo estamos negando a los niños. Porque seguimos atorados en cero. Renací. ¿Y dónde estás? Renacido. Oye, sigo viviendo como esclavo porque así está mi cabeza. Mi entendimiento es de un esclavo. No vivan condenación. Vivan fe. ¿Sí? Oír esto es bueno si lo recibes de parte de Dios. Es Padre, yo estoy listo a que tú trabajes en mí. Si la evidencia en mi vida no es congruente con lo que hiciste el día que me adoptaste, entonces aquí estoy para que me arregles, Padre. Porque poderoso y fiel eres para hacerlo. Yo puedo testificarles que no importa cuánto uno tuerza las cosas, Abba es poderoso para enderezarlas y hacerlas nuevas. Por eso él dice que de manera que si alguno está en Cristo, regresamos a Romanos 6, unido a Jesús en su muerte, en su resurrección para vida, es una nueva criatura. Las cosas viejas que pasaron. Asegúrate de que esa es tu realidad. Pasaron. Si cada vez que te das permiso de decir, es que yo soy así porque mi papá terrenal era así, mi mamá terrenal es que me pasó esto en la escuela, es que sigues atesorando las cosas viejas. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de negarte las obras de Dios? No.
Las cosas viejas pasaron, ubícate ahí con Abba. El enemigo va a... Por favor, escucha esto. El enemigo, si tú te resuelves a vivir lo que hoy Dios nos está hablando, ten por seguro que el enemigo va a venir a acribillarte con, no te hagas, tú eras así, tú has hecho esto, tú fuiste, tú has dicho, con el fin de que te quedes en las cosas viejas. Por eso la acción divina es tan radical. ¿Cómo arreglamos al ser humano? Lo destruimos. Hacemos uno nuevo. Estaba hablando con un amado hermano hace años que pues, se vio en un terrible fracaso y después de haber caminado en su esfuerzo muchos años por honrar a Dios, por ser un buen cristiano, un buen ministro, etcétera, pues se encontró en la desgracia. Y Dios nos permitió platicar un día en privado y él me expuso su situación y la culpa, la condenación, el fracaso en el que vivía, la depresión en la que estaba. Y lo que Dios puso en mi corazón para decirles, estábamos en un comedor, le dije, usted está sentado en este momento en la silla de los acusados, de los culpables, de los fracasados. Pues sí, así es. Yo le fallé a mi Señor y le fallé a todos los demás. Le dije, mire, hablamos de esta verdad que Dios nos está revelando, reafirmando para aquellos que ya la han recibido antes. Le dije, ahora está en usted nada más el quedarse en esa silla o el cambiarse de silla. Porque aquí a su lado derecho está la silla de los perdonados, de los justificados, de los resucitados juntamente con Jesús. Y es así de sencillo, ¿se da cuenta? Porque usted no tiene que hacer nada más que creerle a Dios, aceptar la justicia que les da por gracia y cambiarse de silla y ponerse a vivir eso en lugar de estar viviendo el fruto de sus esfuerzos. Bueno, hoy te toca a ti. Dios no habla de balde. Yo no vengo con una agenda aquí a sentarme con ustedes. Yo vengo a sentarme para que Él nos hable a todos, incluyéndome yo. Y sé que hoy Él habla a corazones que han estado batallando, a hijos que no han entendido la importancia de que esto se resuelva. Y como quiera que el Espíritu Santo te lo esté hablando a tu corazón, te toca a ti ahora intimar con Dios. Por eso Él dice, ven y estemos a cuentas. ¿Sí? Porque cuando tú te sientas con Abba, Él posee el pago que Jesús le hizo de todo el pecado hecho. Y es por eso que en Primera de Juan 1:9 el Espíritu Santo dice que si tú le confieso mis pecados, y eso incluye los que yo he cometido y los que se han cometido en mi contra, que yo he aceptado recibir. Lo cual, este es un paréntesis, pero es muy importante, cuando yo recibo un pecado de otra persona, estoy afrentando a Jesús porque estoy negando el pago que Él hizo. Estoy eligiendo tomar la deuda en lugar de tomar el pago. ¿Sí?
Y por eso, y eso crea una raíz de amargura que contamina a muchos. Lo dice el Espíritu Santo en Hebreos 12. Entonces, es tiempo de que se concluya en nosotros el establecimiento de esta transición para crecer. La libertad para crecer viene una vez que todo lo que Dios tiene que hacer en ti o en mí para que esto quede resuelto. Es que todo eso ya pasó. Soy esta persona. He nacido de Dios y ahora, ¿qué me toca? Vivir lo que soy. Cuando eso se dé en tu corazón y empieces a permitirle a Abba crecerte en la semejanza de Jesús, uff, las cosas que Él ha preparado de antemano para que tú andes en ellas van a empezar a manifestarse. ¿Sí? Y eso es el anhelo del papá. Padre, yo sé que has hablado al corazón de quienes venimos a escucharte y te doy gracias porque si nos hablas, veremos el fruto de tu palabra en nosotros. Gracias por esta redención tan grande efectuada en Cristo, de la cual nos haces partícipes para que se efectúe en nosotros. La redención es por muerte y resurrección con Jesús, en Jesús. Y hoy nos invitas a que esta verdad se ancle, se asegure, se escriba en las tablas de nuestro corazón, porque aquí está provista nuestra verdadera libertad para crecer en la semejanza de Jesús. Gracias, Padre, porque tú seguirás ampliando tu revelación en el corazón de los dispuestos, de los creyentes. Seguirás redarguyendo y santificando nuestras vidas para eliminar de nosotros todo estorbo, a que esta verdad sea activada eternamente en nosotros. Y ello permitirá entonces que nos des el crecimiento que anhelas ver en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. La gloria es tuya, Padre, por siempre, en Jesucristo. Amén. Amada familia, dice el Espíritu Santo que seamos sabios en cuanto a los tiempos. Y el mundo en su contexto juzga los tiempos basados en factores económicos, factores como ahorita la pandemia, ¿no? Tiempos terribles. Cuando Jesús estuvo en la tierra eran tiempos terribles para la gente que estaba bajo el yugo del Imperio Romano, en fin, tantas cosas. Pobreza, la enfermedad, las plagas, los demonios poseyendo gentes, etcétera, etcétera. Terrible. Pero él no vio las cosas así. Sí, él dijo y nos dice hoy, levanten sus ojos y miren que los campos están blancos y listos para la siega. Para ti, para mí, no hay tal cosa como tiempos terribles si vivimos en Cristo. Porque
Número uno, mira, tenemos una póliza de seguro amplia. ¿Eh? No hay arma forjada que prospere en tu contra. Saldrán contra ti por un camino y huirán de ti por 7. Isaías 61, ¿no? Cuando veas que tinieblas cubren la tierra y oscuridad a las naciones, sobre ti resplandecerá Jehová y sobre su gloria y sobre ti será visto su resplandor. ¿Tiempos terribles o tiempos de gloria? Así que, amado hermano, hermana, no desmayes, no desmayes. Mira, tus tribulaciones son sencillamente los talleres divinos para habilitarte en la naturaleza de Dios, en la comunión que Él quiere vivir contigo. Donde las cosas se prolongan, allí hay fortalezas y cosas que tú no estás permitiendo que Dios santifique, de alguna manera. Pero Él es fiel a ti. De eso no hay ninguna duda. Él es fiel a ti. Y lo seguirá siendo. Entonces, creo que todos entendemos el añoro del Espíritu Santo porque crezcamos, porque avancemos, porque le permitamos hacer su trabajo. Por eso dice en la Escritura que Él nos anhela celosamente. Y es tiempo de Dios. Es tiempo de Dios. Les amamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Bendiciones.